Doja. Chito. El capítulo inicia en un entorno desconocido. Una chica se encontraba caminando, deteniéndose después de una larga jornada de haber recorrido una considerable zona de lugares. La chica procede a decir que se encontraba analizando una niña, una pequeña que apareció ya hace un buen tiempo, de modo que sus extrañas travesuras, así como su físico extrañamente pellizcable, ya no le parecía extraño. Era de noche, y estas se encontraban agotadas. Bueno, solo la chica, por lo cual, pese a no estar en una casa o algo semejante, decide descansar. Esta joven se sienta de rodillas y comienza a interactuar con Yashi, quien pese a no decirnos en ese momento quién es, da a entender por su descripción que se trata de esta. La chica comienza a relajarse, mientras nos describe el mundo donde se encuentra. Este es uno posapocalíptico, las luces son escasas, al parecer solo quedan las de las estrellas o constelaciones. Todo está inmerso en la noche, y los edificios están todos llenos de vegetación, algo semejante a The Last of Us, por si lo han jugado. La chica continúa pensando que si no tuviera que dormir usaría ese tiempo para seguir caminando, y tal vez así podría haber logrado u hecho algo que no menciona. En medio de sus pensamientos, Yashi le interrumpe, preguntando si ya era hora de la cena. Esta quería algo de comer, y la chica misteriosa le otorgó una fruta o verdura. Sinceramente ni ella sabía muy bien qué era, pero pensaba que era seguro comerlo, pese a que su sabor era un tanto amargo. Cabe mencionar que la chica dice que es todo lo que pudo conseguir, haciendo alusión a que la comida no está a su disposición. Esta chica ve a Yashi de manera detenida, mientras come. Yashi al masticar crea mordiscos perfectos, como si se estuviera partiendo el alimento con un cuchillo, de manera fina y precisa. Los mordiscos de Yashi podrían equivaler a partir un pastel en rebanadas iguales sin error alguno. La chica prosigue, declarando que Yashi en efecto es una criatura única. Tanto su cabello como su físico y aptitudes o destrezas, como las menciona, la hace parecer un extraterrestre como afirma. La hora de dormir llega, y el nombre de la chica se menciona, Chito. Esta, antes de dormir, le pide a Yashi que le siga contando esa historia de la otra vez, preguntando si aún había más. Yashi hace memoria, y menciona que en efecto aún hay más, así como declara que esta tuvo lugar hace 3700 años. Yashi comenzaría a contar dicha historia. Esta sería la historia de Adachi Shimamura, que nosotros conocemos, siendo contada por Yashi a Chito, mientras ellas, es decir, Yashi y Chito, se encontraban en un mundo posapocalíptico, donde el fin llegó, y ambas viajan solas, semejante a Gearless Travel, dando a entender que es el mismo mundo de la línea principal, pero muchos años después, y por ende Adachi y Shimamura ya no están vivas, pero pese a ya haber pasado tanto tiempo, Yashi recuerda vividamente todo lo acontecido con ellas. Lo siguiente se ubicaría previo al volumen 8, antes de que Shimamura y Adachi adultas realizaran su viaje al extranjero. Este relato se centra justamente cuando ambas comenzaron a vivir juntas. Adachi y Shimamura estaban caminando al supermercado a comprar víveres, mientras Shimamura menciona que nunca notó el verdadero nombre del supermercado, pensando que se llamaba de otra forma, haciendo un juego de palabras en japonés. Shimamura sigue explicando por qué cayó en el error de pequeña, pero Adachi simplemente asiente, diciendo que a veces es así, diciendo cosas muy triviales de manera un poco reflexivas. Era verano, ambas estaban acostumbradas a su vida juntas. El supermercado estaba relativamente cerca, así que tenía sus ventajas. Ambas entraron al mismo, toman una canasta de manera casi simultánea. Shimamura, al notar esto, imita a alguien, diciendo: Adachi, no eres una chica discreta. A lo cual Adachi al cabo de unos segundos notó que Shimamura estaba imitando a su madre, y lo señala, cosa que a Shimamura la impactó y molestó un poco, por alguna razón extraña, que ni siquiera ella entiende, ya que no odia a su madre particularmente. Shimamura ahora intentó agregar un tono engreído a su voz, imitando a una persona adinerada, aunque considera que no lo hace bien, ya que el estereotipo más cercano que conoce es el de Ino, y no suena para nada así. Ambas trabajan en lugares diferentes, esto a petición de Adachi, pues ella declaró que de trabajar juntas no hubiera podido concentrarse, por lo cual Shimamura señala que esta Adachi ya era muy madura y mucho más tranquila que la de antaño. Ella ya había aprendido a transmitir sus sentimientos de manera adecuada. A su vez, Shimamura había cambiado también. Ella ya no era tan diferente y era más abierta con Adachi en todo aspecto, dejando de dar vueltas a las conversaciones o cambiando de tema, diciendo ahora realmente lo que siente y piensa. Volviendo con las compras, Shimamura estaba particularmente feliz escogiendo las frutas y verduras. Adachi menciona que ella en verdad gusta de esta actividad, es decir, ir de compras. Shimamura asiente, diciendo que realmente siente que cada cosa, verdura o fruta, tiene su color o nota musical. Adachi solo acepta esto y sigue lo suyo. Shimamura le gustaba combinar los colores y formas de los alimentos, mientras que Adachi solo los compilaba, cuestión que le hizo recordar a Shimamura lo diferente que ambas son. Adachi intenta seguir las palabras de Shimamura, pero esta le dice que no se esfuerce.
a lo cual Adachi menciona que se siente un poco sola cuando Shimamura se divierte con ese tipo de cosas que ella no entiende. Shimamura, al ver el rostro tímido y un poco triste de Adachi, no se resiste a acariciarle la cabeza, pues se veía muy adorable. Shimamura recordó los viejos tiempos, cuando se burlaba de estas aptitudes de Adachi, pero ahora ya solo las podía encontrar lindas y hermosas, así como tiernas. Adachi estaba un poco molesta por el gesto de Shimamura, ya que sigue sin gustarle ser tratada como una niña, por lo cual al cabo de unos segundos le muerde el dedo, de una manera un tanto sutil, al grado que Shimamura no pudiera zafarse, pero tampoco sin que resultara lastimada. Tras unos momentos, luego de juguetear, siguieron sus compras, las pagaron y salieron del supermercado. Al momento de salir, Adachi tomó la mano de Shimamura, diciendo que quería hacerlo antes, pero no pudo debido a las bolsas de los víveres. Ambas se dirigieron a su departamento, mientras Shimamura molestaba un poco a Adachi por sus gestos afectivos. Otro apartado inicia. Unos días han transcurrido tras lo del supermercado. Shimamura acababa de llegar del trabajo, estaba completamente agotada, de manera que solo quería tirarse a dormir, sin importar hacerlo en la misma entrada, tras pasar la puerta, lo cual la llevó a pensar que la vida de adulto es muy dura en varios aspectos. Los principales eran la monotonía de tener que hacer algo de manera repetitiva, al grado que era inevitable aburrirte u odiarlo, a largo o corto plazo, teniendo que hacer lo mismo todos los días. Y por otra parte estaba el hecho de que tus días estaban contados de una manera, amando los fines de semana y extrañando los días donde podías dormir a gusto sin problema alguno. Lo anterior le hizo admirar a su madre, pues ella debía enfrentar esto en su momento. La transición de la escuela al trabajo era dura. Shimamura recordaría que Adachi de hecho llegaría tarde, más del usual, por lo cual Shimamura debe hacer la cena, razón que la obligó y alentó a levantarse. Hace 2 o 3 años que viven juntas, tuvieron sus dificultades iniciales como cualquier pareja, eso fue un hecho. Sin embargo, muchas cosas se resolvieron de manera sencilla, pues realmente por su química, varias cosas no eran complicadas para ellas. Curiosamente, asuntos más triviales, como qué refrigerador elegir, fueron tareas más duras, pues Adachi muchas veces era condescendiente, o no le importaba en lo más mínimo. La relación no era aburrida para ninguna, pasándosela bien ambas, sin tener dificultad para hablar de temas complicados o delicados. Shimamura, tras recordar varias cosas, así como lo acontecido hasta la fecha, recordó que todo eso acabaría en algún momento. Todo simplemente dejaría de existir, refiriéndose a sus sentimientos, recuerdos y emociones, lo cual se resume como toda su relación. Shimamura se cambió, poniéndose un conjunto más cómodo, ya que llevaba la ropa del trabajo. Tras ello pasó a la cocina, pero antes abrió las cortinas, en la sala, para encontrar un hermoso paisaje. Los colores del cielo con los edificios se veían bellos a su parecer, preguntándose cómo nunca notó este tipo de cosas antes, ya que siempre ha estado fuera por mucho tiempo, sin mencionar el cantar de las aves que podía divisar no muy lejos, lo que le hizo recordar a Sho, quien solía amar a los animales, lo cual ahora le hizo cuestionarse cómo estaría su habitación actualmente. Bueno, antigua habitación. Shimamura ahora deja la sala y pasa a la cocina, para iniciar los preparativos de la cena, haciendo mención que suele turnarse la tarea, aunque últimamente Shimamura lo hacía muy seguido, debido a que Adachi llegaba tarde del trabajo. Por otra parte, decidir qué cocinar era un reto, pues Shimamura no sabía precisamente qué hacer, ya que Adachi siempre decía que estaba bueno, sin importar lo que cocinara, y si acaso le preguntaba qué quería comer, contestaba con frases como cualquier cosa está bien. Shimamura se quejaba, preguntándose qué le interesaba realmente a Adachi, si no era la comida, lo cual al cabo de unos segundos encontró respuesta, y a su vez le avergüenza, diciendo que es muy penoso pensar en ello. Si esto no quedó claro, Shimamura entendió que lo único que quería Adachi o le interesaba claramente era la misma Shimamura. En medio de la nada, Yashi sugiere que haga udon, apareciendo en mitad de la cocina. Bueno, más precisamente al lado de Shimamura. Esta última grita del asombro, pues estaba inmersa en sus pensamientos anteriores. Yashi estaba como siempre, pero ahora vistiendo una pijama de vaca. Shimamura se pregunta cómo entró a su casa, si la puerta estaba cerrada, aunque tras unos instantes recuerda cómo es Yashi, así que lo deja pasar. Por cierto, el pijama de Yashi tenía cuernos muy prolongados, cosa que pone a pensar a Shimamura, pues no recuerda haber visto algo así en una vaca. Shimamura resalta la diferencia de altura entre ambas, diciendo que incluso ha incrementado. Posterior a esto, Yashi dice que estaba ahí para ayudarla, diciendo que cualquier cosa que cocine estaría bien. Shimamura pregunta por qué sugirió el udon. Yashi contesta que es debido a que lo vio en televisión hace poco, cosa que tenía sentido para Shimamura, y lo que le alentó a sacudirla de un lado a otro, mientras tiraba de sus cuernos. Al soltar a Yashi, esta última divisó un chocolate en la nevera, o chocolate como tal, y pese a estar muy alto, Yashi dio un salto para alcanzarlo, pero Shimamura le interceptó en el acto, poniendo su mano de por medio,
haciendo que Yashi cayera. Yashi felicita a Shimamura, pues ha mejorado. Shimamura suelta una risa engreída en respuesta, asintiendo, dejando de lado el hecho de que Yashi hizo algo que no tenía sentido debido a su físico. Tras pedir un poco la opinión de Yashi, Shimamura decide cocinar xiaofan, un plato que solía hacer mucho su madre cuando estaba indecisa. Al iniciar a cocinar, Yashi ayuda a poner la mesa, diciendo que últimamente ha adoptado este tipo de comportamiento dado a que Sho le ha instruido modales básicos. Al acabar su pequeña labor, Yashi se acerca a Shimamura y le ve fijamente, diciendo que Sho le da una compensación o recompensa cuando ésta hace bien una cosa. Shimamura le da unas palmaditas y posteriormente un dulce. No obstante, Yashi seguía jugando en la cocina, por lo que Shimamura la apartó a la sala, dejándole ver la tele. Yashi no puso peros y detuvo su búsqueda cuando encontró un canal de alimentos. Tras esto preguntó si Adachi llegaría tarde hoy. Shimamura responde que sí, tras lo cual Shimamura en sus pensamientos da a conocer que Adachi trabaja más tiempo, y en un trabajo mucho mejor pagado que el suyo, pero que aún así Shimamura hace su mejor esfuerzo para no quedarse atrás, aunque siente que Adachi hace más en varios aspectos. Como ejemplo estaba el hecho de que se dividían las tareas. Volviendo un poco a cuando iniciaron su vida juntas, Shimamura recalca que tuvieron pláticas para definir si ambas trabajarían o no, así como en dónde vivir, es decir, escoger apartamento. Estas muchas veces se solucionaron de manera simple, pero volviendo a ejemplos como el del refrigerador, esos eran los más arduos. Muchas veces Adachi dejaba la elección en Shimamura, pero no de una manera egoísta o torpe, sino porque confiaba plenamente en ella, ya que es quien le prestaba verdadera atención a algunas cosas, como es el caso de los muebles o cuestiones semejantes. Yashi se acomodó en el sillón y se quedó dormida, acto que envidió Shimamura, recordando lo mucho que extraña dormir todo el día, pensando que ahora solo lo puede hacer los fines de semana. Shimamura comenzó a sentir más el cansancio, y Yashi, aún dormida, con los ojos cerrados y al parecer roncando, comenzó a hablar con Shimamura, diciendo que era muy desalineada. Shimamura siguió con la conversación, pese a tener dudas sobre cómo Yashi hacía eso. Además, Yashi luego roncaba en vez de hablar, lo cual molestaba a Shimamura, pues no sabía cómo hacía eso. Shimamura estaba por terminar la cena, y recapacitó sobre cómo todas las personas, pláticas y relaciones le habían dejado una enseñanza, aunque fuera minúscula. Acabando de cocinar, Shimamura se dirige a donde Yashi, y mirando por la ventana nuevamente aprecia el paisaje, sobre todo el cielo. Yashi dice que es un cielo color curry, y luego se corrige diciendo que es color caramelo, ya que estos son deliciosos. Shimamura no da muchas vueltas a esto, y decide descansar un poco junto a Yashi. Pensaba en dormir junto a esta, pero rápidamente descartó la idea, pensando que eso tal vez sería demasiado, ya que parecería la mujer inútil del hogar esperando a su marido. Recapacitando sus opciones, decidió hacer los ejercicios o estiramientos matutinos, esos del programa de radio que Sho y Yashi hacían. De hecho, al instante que Shimamura empezó a hacer dicha rutina, Yashi se encontraba a su lado, imitándola, pero aún con los ojos cerrados, y reiterando que estos ejercicios los hace a menudo con Sho. Ambas siguieron la actividad hasta que Yashi dice que Adachi ha vuelto, antes que la misma abriese la puerta. Shimamura planeaba preguntar el cómo lo sabía, pero conociendo a Yashi prefirió abstenerse. Adachi llegó y se alegró al ver a Shimamura, diciendo que solo verla le quita el cansancio. Adachi seguía siendo físicamente más alta, y tenía una carga más pesada, pero aún así no hacía menos a Shimamura, pues entiende que también hace su mejor esfuerzo. Shimamura siguió adelante, preguntando sobre su estado. Adachi contestaba que estaba bien. Shimamura pide una prueba de ello. Adachi, luego de tener algunas dudas, decide dar dicha prueba. Adachi dice, lo estoy haciendo bien, mientras la alzaba entre sus brazos, referencia al Genki que ya conocemos, gesto que Shimamura seguía disfrutando aún después de tanto tiempo. Ambas tienen un momento de felicidad mutua, demostrando cómo pese al paso de los años, algunas cosas no han cambiado e incluso han mejorado. Adachi, después de bajar a Shimamura, notó a Yashi, saludándola casualmente. Yashi le saluda también. Adachi pregunta si acaso vio la escena anterior. Yashi responde con un lo estoy haciendo bien, levantando los brazos, imitando claramente a Adachi, declarando que también la puede levantar si así lo desea, a lo cual Adachi se negó mientras le estiró las mejillas. Estas dos ahora se llevaban mucho mejor que antes. No es una relación perfecta, pero es suficientemente buena para los tres. Adachi fue a cambiarse de ropa, mientras Shimamura servía la cena. Yashi corrió a ayudar a esta, mencionando que Sho está aprendiendo a cocinar. Shimamura resalta la buena relación de estas dos, lo que refleja cómo a pese los años, la diferencia de edad o aptitudes no han hecho brecha alguna. Adachi aparece nuevamente con otro atuendo, y así las tres empiezan a comer. Adachi dice que la próxima semana cocinará, a lo cual Yashi celebra diciendo que lo esperará con ansias, interrumpiendo a Adachi, quien se quedó en estado de shock por dicha declaración, pues claramente no se estaba dirigiendo a ella. Para Shimamura, Yashi era ahora más una hija de ellas dos,
a comparación de antes, cuando parecía más una hermana pequeña. Aunque le cuesta aceptarlo, las cosas parecían ser así ahora. Shimamura pregunta cómo está la comida. Dashi exclama diciendo que está deliciosa, y que sabe como a la de su madre, lo que tenía sentido para Shimamura, quien luego le preguntó a Dashi qué opinaba. Esta casualmente dice que está bien, pero al paso de unos segundos exclama que está deliciosa, imitando a Dashi, lo que causa alegría y risa a Shimamura, pues Adachi era muy tierna con sus aptitudes. Por otra parte, al analizar la situación actual, Shimamura comienza a pensar que hay algo raro, algo que se sentía fuera de lugar, como si no coincidiera en todo lo que estaba presenciando. La cena acabó. Dashi partió de regreso, despidiéndose de ambas, lo cual era raro, pues ellas no vivían cerca de la antigua casa de Shimamura, por lo que tardaría mucho en llegar. Antes de partir, Shimamura le pide a Dashi que salude a Dashi de su parte. Dashi recibe el mensaje y se va. Esta era una existencia rara para Shimamura, pero le había aceptado con el paso del tiempo. Además, había comprendido que sin importar el paso de los años, Dashi seguiría igual, algo que le tranquilizaba en algún aspecto. Shimamura sentía un poco de miedo sobre que a futuro las cosas, todo lo vivido y hecho por ella, su relación con Adachi y demás cosas, desaparecerían, y demás acontecimientos desaparecerían, de modo que le alegra que Dashi presenciara todo, pues ella probablemente existiría aún tras el paso del tiempo, sin importar lo que ocurriese. Adachi y Shimamura ahora estaban en el sofá descansando. Adachi estaba recostada en Shimamura, mientras ésta le acariciaba, resaltando a Adachi que esto le revivía a su manera. Ahora Adachi preguntaba sobre qué tal le fue a Shimamura. Esta responde que ha sido como siempre, señalando que sus compañeros le dicen señorita no mucho, debido a su actitud tranquila e indiferente, con la que siempre se ha caracterizado. Adachi asiente, y menciona que lamenta ser tan monótona al momento de hablar. Shimamura dice que no le da importancia a ello, recordando todo lo que han vivido, declarando que tiene más recuerdos de ellas dos que cantidad de luces en el cielo. Adachi menciona que pudo haber sido más tranquila en el pasado. Shimamura se exalta, preguntando que si solo un poco, ya que sabemos que Adachi tendía a ser muy explosiva. Adachi fingió estar dormida para evadir la pregunta, por lo cual Shimamura no supo qué hacer exactamente, hasta que Adachi saca el tema del viaje, el que consistía en ir al extranjero. Shimamura recordaba el momento en que se lo propuso ya hace unos años, de modo que se preguntaba a dónde irían. Intentó buscar sugerencias en Adachi, pero esta al igual que ella aún no tenía ni la más mínima idea. Adachi simplemente se volvió a dormir tras las indagaciones de Shimamura, por lo cual esta última comenzó a memorizar toda su vida juntas, mientras le acariciaba la cabeza. Todo había sido muy complicado, a su manera, y a veces muy simple. Muchas cosas pasaron, de modo que todo lo aprendido no podía resumirse, aunque en sí, Shimamura se preguntaba qué tan lejos podrían llegar ambas, concluyendo que sin importar qué pasara, o qué tan lejos llegarían, ese camino lo seguirían juntas, sin cuestión alguna. Otro apartado inicia. Era un día libre para ambas. Shimamura se encontraba con Adachi, recargada a su lado, debido a que ésta así lo quería. Shimamura le preguntó antes a Adachi qué quería hacer hoy, era domingo, y aún temprano, pero Adachi simplemente quería recargarse en Shimamura, lo cual a esta no le importó, en lo más mínimo, pues no era la gran cosa, y hacía feliz a Adachi. Shimamura tenía calor, pues era verano, y comenzó a comparar a Adachi con un perro que quería estar pegada a ella, uno grande y peludo. La palabra perro se escapó de sus labios. Adachi pregunta el porqué de dicha palabra. Shimamura claramente no diría sus pensamientos, pues sabía que a Adachi no le gustan las comparaciones, por lo cual solo dice que los perros son lindos. Tras dicha respuesta, Adachi le pregunta a Shimamura que si quiere un perro. Esta de inmediato tiene un pensamiento triste, de un perro alejándose. Shimamura responde que no, además el departamento no permite mascotas. Adachi insiste, preguntando que si no existiera dicha norma quisiera un perro. Shimamura es sincera y lo niega, pues en serio no puede con las despedidas. Declaración que resalta Shimamura. No fue fácil de decir, ya que es algo que solo puede decirse a sí misma, o a Adachi, remarcando que tanto se ha abierto a esta. Es tan cruel que, no importa lo bien que te lleves, todas las reuniones terminarán en un adiós. Palabras de Shimamura, resaltando qué tan cruda puede ser la relación. Ella en serio odiaba eso, la manera espontánea o simple en que las cosas pueden terminar, sin importar qué tipo de relación sea, una simple y aburrida o una emocionante y duradera. Todo terminará y se desvanecerá en un momento. Shimamura agradece a Adachi, pues dice que sin ella no podría comprender y aceptar ese tipo de cosas, que pese a ser dolorosas, son parte innegable de su vida. Tras el ambiente un poco difícil, Adachi declara a Shimamura que la ama y que se alegra de haberla conocido. Shimamura agradece nuevamente de manera sincera, aunque Adachi la miraba esperando una respuesta. Shimamura lo dice: yo también te amo, te amaba entonces y te amo ahora, mis sentimientos no han cambiado ni un poco. Esto era sincero, pero Adachi estaba un poco decepcionada, diciendo posteriormente que ojalá le hubiera amado un poco más, pues ella lo ha hecho.
Shimamura entendió el error en sus palabras, resaltando que en efecto debió haber dicho que la ha amado cada vez más, en vez de remontarse a un sentimiento fijo. Entendió que no tenía sentido lo que dijo, pues es como decir que su viaje juntas no ha tenido significado alguno, por lo cual declara que se esforzará para mejorar. Adachi acepta esto, pues entiende los sentimientos de Shimamura, quien después declara que con ella ya no necesita otro cachorro. Adachi pregunta si se refiere a ella. Shimamura asiente, a lo cual Adachi refuta que no es un perro, pero Shimamura sigue insistiendo. Finalmente le dice a Adachi que cuando actúa de una manera adorable, sin duda alguna parece un perro, lo cual Adachi acepta. Por lo anterior, Shimamura recuerda a Yashi, a quien alimentan y cuidan, pero no es una mascota. Se sentía aliviada de haberla conocido, pues reitera que probablemente ella seguirá viva aún tras morir o desaparecer ella y Adachi, y le gustaba pensar que todo lo vivido, el significado de su relación, sentimientos, emociones, crecimiento y demás, estuviera documentado o fuese presenciado por Yashi, quien lo recordaría por toda su existencia. De igual manera, le alegraba saber que alguien estaría con ella pese al paso del tiempo, sin importar el momento, quién ya no esté y quién aún siga ahí. Yashi siempre estará presente. Shimamura declara que para que una relación tenga significado, esta debe ser trascendente, dar algo, producir un resultado, no solo refiriéndose a ellas dos, sino a cualquiera. Adachi entendió el peso de las palabras de Shimamura, y aún sin saber qué decir, intentó buscar aportaciones. Shimamura notó esto, y pese a que Adachi no dio respuesta alguna, entendió que el mensaje fue recibido. Otro apartado inicia. Shimamura estaba cocinando. Yashi apareció de la nada en su cabeza, preguntándose qué haría hoy. Shimamura apenas notó a Yashi, e inspeccionándola notó las partículas de su cabello. Tomó una y se percató de que ésta desaparecía luego del tacto, sin dejar rastro alguno, deduciendo que son parte de la misma Yashi. Esto le hizo recordar el espacio, algo que ocurría regularmente cuando la veía, principalmente en su mirada. Su simple mirada la mandaba al espacio, según Shimamura, aunque nunca iría en su vida, dado las probabilidades, aún quería hacerlo, ya que era un sueño que reitera ha tenido latente desde pequeña, y aún hasta la fecha ha querido cumplir. Shimamura regresa a la realidad, preguntándose qué comida conmovería a Adachi para hacerla sonreír o cambiar un poco su semblante. Pensando que era todo un reto, Yashi exclama "hurra" de la nada, expresión que Shimamura encontró alentadora. Ahora volvemos al futuro. Yashi declara que Chito se parece más a Shimamura. El porqué era simple, ella también la alimentaba como Shimamura solía hacerlo. Chito metía en su mochila a Yashi, quien era muy liviana, y curiosamente cabía de manera perfecta. Yashi quería esto debido a que no quería caminar. Chito le dio un casco a esta, uno de béisbol al parecer, que era color amarillo y tenía un nombre grabado en él, aunque no era familiar para Chito. Esta última toma su bicicleta y emprende su viaje con Yashi, diciendo que el combustible es escaso en todo el mundo, por lo cual una bicicleta es una bendición. Ella había tomado varias a lo largo de su viaje, usando cada una hasta desgastar por completo las ruedas, señalando que la primera bicicleta que tomó era roja, y que duró un buen tiempo. El cielo era naranja, al parecer un tono que predomina en el día. Yashi declara que es color caramelo, dando a entender que es el mismo tipo de paisaje que vio Shimamura en el relato anterior. Chito describe más el mundo, todo estaba en ruinas, la vegetación era enorme, al grado que invadió todas las estructuras de manera que ya eran parte de la naturaleza, y el cielo se tragaba las nubes. Esto le causaba un sentimiento de melancolía a Chito, quien, cuando veía este paisaje, quería volver atrás. Chito pregunta a Yashi si sus historias son de otros planetas. Yashi asiente, diciendo que son de planetas que ha visto en el pasado, tras lo cual Chito le pide una prueba de que ella es una extraterrestre. Yashi no duda en esto, y le pregunta si acaso quiere que la lleve al espacio. Chito duda un segundo, pero luego asiente, y acepta, pensando que realmente no tiene nada que hacer, pues Chito al parecer es el único humano que queda en la Tierra, o mejor dicho ser vivo, ya que menciona más adelante que otros seres vivos ya han dejado el planeta, o se han extinguido. Chito aquí preguntaría el por qué se parecería a Shimamura. Yashi diría que es porque de hecho también la alimentaba, pero por alguna razón, la respuesta de Yashi se sintió más suave, como si emanara nostalgia o algo semejante, un tono que nunca había oído Chito, quien después pregunta si entonces Yashi había estado mendigando desde ya hace un buen tiempo. Declaró después que puede entenderse dicha conducta como una manera de ganarse la vida. Yashi dice que eso es algo que también le había dicho a alguien. Chito deduce que se refería a Shimamura, deducción que Yashi afirma. Chito quería conocerlas, pues se sentía sola. Yashi era un gran apoyo emocional, pero quería conocer a otro humano. Chito pregunta si la historia ocurrió hace 3700 años. Yashi menciona que tal vez se equivocó, y esta ocurrió hace 37.000 años, o incluso más, ya que solo recordaba que llevaba un 37 al inicio. Chito se desanimó un poco, y de manera ambigua preguntó si estas ya no están. Esto debido a que al no conocer a nadie,
No sabe lo difícil o doloroso que puede ser recordar ese tipo de cosas, el haber perdido a alguien. Yashi dice que en efecto ambas ya no están, aunque lo decía con una sonrisa como de costumbre. Chito notó algo diferente cuando dio su respuesta, preguntándose si Yashi no tiene emociones. Unos momentos han transcurrido, o un tiempo como mínimo. Yashi le cuestiona a Chito que no está encontrando humanos. Chito dice que hay pistas enfrente de él, bueno, de ella, pero mirando hacia adelante no parece que tenga sentido. Chito intentaba subir una colina en bicicleta, pero finalmente tuvo que ceder al verse incapaz de superarla. Se tiró al suelo al verse derrotada, y gritó que quería conocer a un humano. Yashi ríe, mientras dice que se olvida de ella, aunque rápidamente Chito dice que ella no es humana, y si acaso lo es, ella busca una humana que no tuviese mejillas tan estirables o pellizcables. Yashi pregunta qué hará cuando conozca a otra persona, u otro ser humano. Chito dice que no sabe lo que hará, ya que nunca ha conocido a otro. Chito resalta que en efecto, pese a haber pistas, no tenía datos concretos de que realmente haya más humanos. Esta declara que sus antepasados llegaron a este planeta, se asentaron, expandieron y luego decidieron que no era el lugar adecuado para ellos, por lo cual lo abandonaron, culpando al suelo al parecer. Hubo sobrevivientes o personas que se quedaron, pero desaparecieron con el paso del tiempo. Chito se pone un poco más seria y se dirige hacia Yashi, preguntándole por qué vino a este planeta exactamente, pese a ser prácticamente el mismo. El que relata del mundo de Adachi Shimamura suena mejor, habiendo personas por todas partes. Por supuesto, Chito entiende que debe haber problemas o dificultades, sociales como mínimo, distinciones y demás, pensando si acaso ese mundo también estaba por llegar a su fin. Chito estaba a punto de preguntar eso, si acaso ese mundo también estaba a punto de acabarse. Yashi la interrumpe, diciendo que hizo una promesa con Shimamura, solo eso. El volumen terminó y como pueden ver está muy raro, interesante la verdad, pero quiero hacer una aclaración primero, y es sobre el mundo. Verán, en la traducción en inglés y en el español variaba un poco. Al ser ambas traducciones no oficiales, ya que no cuento con la traducción en inglés oficial, noté que en una decía que era el mismo mundo. En la de inglés se denominaba a ese mundo como el mismo mundo de Adachi Shimamura, pero hace 3700 años. Aunque en la de español al principio es así, pero al final se dice que no, que ese mundo existió hace 37.000 años, haciendo hincapié en que no es el mismo mundo, sino que ese mundo ya dejó de existir, aunque también puede variar la traducción y haberse confundido la palabra mundo como realidad o planeta. Es un poco distante, ya que mundo también se puede tomar como la realidad, o como esa época, ese mundo en el que ellas vivieron, refiriéndose al pasado, del mismo planeta. Pero bueno, después se esclarecerá estas dudas, así que no se preocupen. Ya solo queda un volumen especial que traducir, pues el tercero y el cuarto, a pesar de ya haber sido publicado, no cuentan aún con traducción que yo sepa. Pero bueno, espero subir la última traducción o el último resumen dentro de 2 o 3 días, ya que una disculpa, he estado un poco ocupado. Gracias por el video, ya saben, suscríbanse, comenten, like y todo eso si gustan, la campanita y eso para no perderse cuando lo subo y demás cosas. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto.